quiero darles honor aún más por ser la cortina de abajo. Sí, el ruido sube. Entonces, por estar aquí, por mostrarnos que somos realmente una gran iglesia en la que ninguno de nosotros siente que es como demasiado elevado para aprender, sino que queremos aprender todo lo que podamos aprender. Muy bien, hermano Richard me va a pagar 50 euros por venir. A cada uno de ustedes. Bueno, quiero decirles ante todo que yo no me las sé todas, ni soy la mejor de las mejores predicadoras, pero quiero enseñarles el método que yo uso, que es un método sencillo, que es como el resumen del libro de homilética. Porque cuando yo estudié homilética, a mí el libro en sí, yo les digo mi parte, cada uno tiene su versión, ¿no? A mí ese libro me causó más confusión a la hora de hacer un mensaje, porque me sentaba con el libro, intentaba sacar todas las partes que decía el libro y al final me causaba una gran confusión, porque decía, pero ¿cuál es esto? ¿Qué es esto? Y eso me causaba como más dificultad a la hora de armar un mensaje. Entonces, muchos años después, alguien me mostró como una especie de estructura que usaba personal y dije, esa es una buena estructura que voy a usar. Y es la estructura que he usado casi siempre, o procuro usar casi siempre. Entonces, basándonos en el hecho que esta iglesia ya no está para perder el tiempo, esta iglesia tiene mucho trabajo, esta iglesia tiene mucho que hacer, esta iglesia cuando usted viene realmente no es porque le sobre el tiempo, sino porque sacrifica de su tiempo. O sea, usted deja de hacer otras cosas importantes o más importantes por venir a la casa de Dios. Eso es algo que todos debemos ser muy responsables, porque el día que nos toque predicar debemos entender que esta gente o cada uno de nosotros está viniendo con sacrificio, y que si se viene no sea a perder el tiempo o a quedar como, ay, a esto hubiera venido acá a mi casa, sino que vaya con una sensación de gracias, Señor, me hablaste, gracias porque a veces no se trata de un mensaje súper preparado, porque no podemos solo preparar esta parte y la espiritual, no, la unción va a hacer la diferencia siempre, y siempre lo ha hecho, gracias a Dios por eso, porque a pesar de que han habido pastores y gente que no ha tenido ni siquiera educación básica, Dios siempre se ha movido. Y eso es algo que siempre Dios hará, porque Él conoce nuestras limitaciones. Pero si podemos ir a otro nivel, pues Dios también va a usarnos a otro nivel. ¿Cierto que sí? Entonces, bueno, basado en eso, empecemos a recordar las estructuras del libro, de la homilética. A ver si se acuerdan. ¿Cuántos cursaron homilética aquí en la iglesia? Unos cuantos. En el instituto. Muchos. ¿Y en el instituto bíblico? 2 veces ya. Entonces vamos, la primera frase del libro de homilética es la introducción, o el primer paso de un mensaje, la introducción. Yo sé, si no leo no puedo explicar. La segunda parte, ¿qué es? La presentación. La tercera parte, ¿cuál es? Aplicación. La aplicación. Y la cuarta parte y finalización es la culminación. Hay uno que se echa 3 culminaciones para entregar el culto. Ahí culmina todo, ¿ok? Entonces esas son las bases, o digamos los puntos de una predicación, es lo que se usa comúnmente, ¿cierto? Entonces cuando yo estudiaba el libro de homilética te dice que tú tienes que tener un tema y un título. Y esto a mí en lo personal me causaba muchísima confusión, porque yo pensaba que el título era el tema y el tema era el título. Pero entonces, ¿cuál es el título? Decía yo, pero si mi tema es este, ¿por qué tengo que poner otro título? Entonces,
Coge, hermano, una silla y siéntese. Aún aquí ahí al lado de la hermana Catalina o al lado del hermano, ahí hay una silla vacía, creo. ¿Eres esa Patri, no? No, yo no sé. Aquí hay una silla vacía. Hay una silla vacía, como tiene esa palma así en el Bueno, entonces, luego les voy a explicar un poco mejor esto, pero el tema y el título son dos cosas diferentes en cuanto a que usted puede querer hablar de un tema, pero no lo tiene que titular tal cual es el tema, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando uno está aprendiendo a predicar tiende a ponerle el mismo tema al mensaje, o sea, al título, entonces luego crea una confusión. Uno dice, pero ¿cuál es el título? Y si tengo que sacar el título, porque cuando uno empieza a predicar, coge el libro y va paso por paso. Y entonces ahí dice uno, pero ¿cómo le hago? Entonces, los temas pueden ser muchos. ¿Como cuáles? Un tema. Arrepentimiento. ¿Y cómo le podemos titular a un mensaje de arrepentimiento? Ven a él. Salvo será. Sí. Por ejemplo, ven a él. Bien diferente una cosa de la otra. Entonces, a veces, en el caso mío personal, yo soy muy mala para los títulos. Me cuesta mucho encontrar un buen título, porque un buen título es un título llamativo, es un título que llama la atención, es un título que deja a la gente con ganas de oírse lo que va a decir. Un buen título tiene esas cosas, ¿no? Gracias, hermano, no lo uso mucho, pero ya que lo trajo. No, porque ahí sí se desbarata. No, entonces, porque hay que encontrar un buen título. Mire, por ejemplo, hay mucho trabajo de cabeza en el título de una película. ¿Para qué? ¿Por qué se preocupan tanto por el título de una película? Porque el título de la película invita a verla o a no verla. ¿Cierto que sí? El título tiene que dejarte con esa idea de qué irá esto, siquiera no la curiosidad. Luego si ya se la ve dice, no, eso está más feo, eso es horrible, pero lo que usted quiera decir, porque para gustos colores, ¿cierto? Pero el título tiene que ser algo que la gente diga, wow, ¿de qué va a tratar? Se queda con que cree expectativa, que no lo diga todo, pero tampoco deje muy alejado esto de esto. Porque a veces los títulos pueden estar muy alejados, entonces la gente luego no lo coordina bien. Entonces tiene que ser como una cosa con la otra, una cosa con la otra. Entonces, usted puede empezar un mensaje, ¿sí, hermana? Sí, pase. Ahí hay una silla al lado de la hermana Indy. A veces cuando uno va a empezar un mensaje no tiene el título y entonces uno a veces se estanca en el título y dice, es que como no tengo el título no puedo arrancar, pero si tiene el tema puede desarrollar el mensaje y ya tal vez en el desarrollo le pueda ir saliendo el título o puede ir pensando, yo a veces puedo llegar casi hasta el final del mensaje y todavía no tengo título, porque soy muy mala en los títulos. En cambio a mi marido le sobran títulos y le falta el mensaje. Sí, entonces es importante tener definido en sí qué es lo que queremos hablar. No, porque si no podemos empezar una predicación de Génesis, Apocalipsis y decir muchas cosas y al final no haber dicho nada. ¿Cierto que sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado hermanas que empiezan hablando de la salvación, pasan por los diezmos, pasan por la ofrenda, pasan por el Armagedón, luego siguen por el final del arrebatamiento, vuelven para atrás con David y así van de un lado a otro de la Biblia y al final no entendemos en sí qué fue lo que nos quiso decir? Todo lo que dijo es verdad, todo es bíblico, pero en un desorden que al final uno no entiende eso de qué va. ¿Cierto que sí? ¿No les ha pasado a ustedes? Hasta uno mismo a veces le ha pasado eso, ¿no? No, bueno, entonces yo soy la única que habla. Entonces es para poder tener un sentido de orientación en qué es lo que vamos a decir, es importante tener claro qué es lo que vamos a decir.
A veces usted puede decir, no, pues que tengo que esperar que Dios me lo dé. Y desde luego Dios le va a dar un sentir, pero tiene que ser, Dios no es un Dios desordenado. Él no quiere que usted hable de Génesis a Apocalipsis. Él quiere que usted enseñe o predique de algo concreto sobre lo que Él quiere que se trate. Entonces a veces puede ser el arrepentimiento, a veces puede ser el pecado, a veces puede ser el pasado, a veces puede ser el odio, a veces puede ser el perdón, a veces puede ser muchas cosas, o sea, pero un tema específico, porque ahora luego lo vamos a ver, que un tema da para mucho, entonces si usted ve por ejemplo el odio ocupa libros y libros enteros, de todas las ramificaciones que puede tener el odio. Entonces imagínense si nosotros tomamos una predicación para predicar un libro entero. No, hay que irlo reduciendo a tal punto que podamos explicar con claridad y dentro de nuestro tiempo, porque esa es la otra. Ustedes tienen que tener en cuenta que la mayoría de ustedes no se les va a dar más de 25 minutos para exponer ese tema. Entonces el único que generalmente va a tener una hora o 50 minutos, entre 45 y una hora, es el que le da la dominical, que es el pastor, que se puede tomar todo el tiempo que quiera. Y el resto de nosotros los otros mortales solo tenemos un tiempo limitado. Entonces es importante entender que de acuerdo al tiempo que tenemos podemos dar más puntos o menos puntos, porque puede usted traer 10 y 20 hojas y al final solo va a dar la introducción de tanto que tiene. Entonces hay que reducirlo al tiempo que tenemos para enseñar o para predicar. Amén. Bueno, entonces vamos a traducir estas partes en formas sencillas, por la forma más práctica que yo entiendo. Ok, yo la veo así. Cada uno tiene su forma de ver, y si usted, a medida que usted vaya perfeccionando su predicación, verá que usted mismo tiene mejores cosas, mejores versiones. Seguramente de aquí a 10 años yo tendré otra versión mejor de esta versión, pero esta es la que hay ahora. ¿Ok? La introducción puede ser una historia personal, puede ser como un testimonio, puede ser personal, secular o bíblica. ¿Cuál es la mejor? Yo siempre tiro a hacer la bíblica. En lo personal, a mí me gusta más, pero depende, porque por ejemplo cuando estamos hablando del pecado, del arrepentimiento, tal vez una historia personal es muy útil. Ana Gloria, Depende. ¿lo puede hacer con negro para que vea ¿No mejor? se ve bien? Vale, es porque los colores ayudan a que usted se lo grabe más de Es el teléfono. Pero no es... Bueno, ya, a veces... Cambies el teléfono. Camarógrafo, hermano. Cambies ese teléfono. Ya le hicieron muy al teléfono, madre mía. No, porque Bueno, no es vamos a cambiar los daltónico. colores. Lo otro acá Un se ve bien. teléfono daltónico. Lo otro acá se ve bien, introducción y todo eso. Aquí hay que brillar mucho, por eso. ¿Así se ve bien? Eso. ¿Cómo se ve bien? Un teléfono daltónico. Bueno, vamos a ver esto otra vez, ¿no? Historia. ¿Con azul se ve bien? Sí, se ve más. ¿Se ve más o se ve mejor? Se ve mejor, se ve más. Se ve como... Vamos a verlo con El negro azul para se ve que rojo. vamos a El azul se ve como rojo. negro al poder. No, lo de abajo lo hizo en azul, se ve bien, y el negro. Hay que poder poner también. El de abajo es de El luz azul. también. Parece que negro. Ajá. Ahora, Historia. para que el que compre el vídeo pueda ver bien. Secular. Secular es una historia que no siempre las historias son reales. ¿Saben? Es para crear un pensamiento. Sí, puede ser una invención como una fábula. Usted sabe que el pastor a veces se inventa, cambia la versión yo no sé cuántas veces de la misma El historia. mismo chiste. Y, o bíblica, sí, porque no siempre tiene por qué ser una historia real de algo que pasa realmente, sino que a veces son historias que justamente sirven para una ilustración de algo que queremos tratar, pero no necesariamente tiene que ser real. Si fuera real, mejor, depende de lo que usted quiere tratar. Si su predicación o su enseñanza es muy seria, donde no hay risas, donde depende de lo que usted vaya a tratar,
porque usted sabe que hay días que el pastor todo es muy serio y hay días que hay cosas de risa, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra esas historias donde no siempre son reales, pero hacen reír y hacen que la gente mantenga conectada con el pastor cuando él está enseñando, ¿cierto? Las estadísticas dicen que las personas desconectan cada 15 minutos. O sea que dentro de 15 minutos usted va a dejar ir su mente a otro lado mientras yo estoy hablando aquí. El café. Ya se fue. Pero vuelven. Los O sea, parpadeos van, y arrancan otra piensan vez. en algo y vuelven. Van, piensan en algo y vuelven. Los parpadeos ya arrancan otra vez. Estas cosas de cómo enseñar mejor se van a enseñar dentro de 8 días, por eso no les doy más adelante. Si quiere venir a aprender cómo se enseña mejor según la neurociencia, tiene que venir a la clase de 8 días. Que estamos preparando. Bueno, sigamos. ¿Esto se entendió bien? Sí. Cierto que sí, esto es sencillo, ¿no? Casi siempre se empieza contando o la historia bíblica bajo el que usted quiere el relato, o se explica, o cuenta una historia personal, o cuenta una historia de Jobs, o cuenta la historia de McDonald's, o cuenta la historia de alguien, ¿cierto? Coca-Cola. Sí, el de Coca-Cola y bueno, tantas y O sea, tantas es que si historias. quieren aprender a hacer introducciones bíblicas, pueden leer los libros de Max Lucado y él siempre comienza con una historia de la Biblia. Él tiene una forma de escribir muy bonita, más Lucado. Tiene una forma de escribir muy, Max Lucado, como sí. que es Siempre capaz las de introducciones hacerlo son de la mantener el hilo, ¿no? De las cosas. Es como si fuera una novela, pero está enseñando algo. Es muy bonito, tiene una forma de escribir bonita. Bueno, sigamos. La presentación, según mi versión, está la versión Claudia Mendoza. Yo la trato así. El segundo. Esto es, y luego voy a ir rápido en esto, ¿vale? Una solución en estas dos partes. Esta es la base básica para las cosas. Vamos a tomar un ejemplo. Yo, la presentación, aparte de esta historia, luego busco una conexión entre esto y esto me da esto. ¿Sí me entienden? Vamos a hacerlo en un ejemplo práctico. Como estábamos viendo en el arrepentimiento, el problema siempre se podrá sacar haciendo las preguntas correctas. Es que, ¿cómo? No, ¿cómo no? ¿Qué, cómo, arepa? No, ¿qué? ¿Qué, cómo no? ¿Cómo, ¿Qué? cuándo, ¿Por cuándo? qué? ¿Qué como? ¿Qué vaina? ¿Para qué? ¿Cuándo? Haciendo preguntas. ¿Dónde? Pero esta siempre será cómo. Para mí, en mi forma. ¿Por qué? Yo puedo preguntar. Hablando del arrepentimiento que teníamos aquí, yo puedo hacer preguntas para sacar el problema. ¿Qué nos impide arrepentirnos? ¿O por qué no podemos arrepentirnos? ¿O cuándo hay porque estamos hablando de problema, no de solución, ¿no? Cuando el arrepentimiento no nos llega, hay que ir haciéndose uno mismo preguntas para encontrar el problema. ¿Dónde está el punto de inflexión? ¿Cuándo nos podemos dar cuenta de que estamos arrepentidos? O sea, una serie de preguntas que uno mismo se hace, ¿no? Entonces yo encuentro, digamos que ¿por qué no nos podemos arrepentir? Yo voy a coger esta vez el por qué. Siga. A ver, no sé si hay una sillita allá adentro, me parece. Una silla aquí. Ahí detrás de la puerta. Sí, aquí. Ahí también hay otra silla. Entonces vamos a coger el por qué. Solo esta vez, pero no pueden coger todas estas preguntas al mismo momento porque 25 minutos no le da para desarrollar qué, por qué, cuándo y dónde. Solo una por vez y una por problema. ¿Ok? Digamos, ¿por qué yo no me puedo arrepentir? Primero, ¿por qué? Por orgullo. Por orgullo. Segundo, no, para 25 minutos más de 3 puntos, no vaya más allá que se le va a hacer muy largo y no le van a dar. Reconocimiento. Por conocimiento. Reconocimiento. Ah, No. pero es problema. ¿Por qué peca?
¿Por qué no se arrepiente? ¿Por qué no nos podemos arrepentir? Estamos en la pregunta. Que le Estamos gusta definiendo No se el puede arrepentir porque no problema. reconoce su problema. Por los vicios, hermano. Pero eso se haría. Autosuficiencia. Porque le gusta. Eso sería una ceguera espiritual. Claro, usted no se arrepiente Porque porque si lo que usted está haciendo le llama la ciego, atención. espiritualmente no puede reconocer su condición. Esto lo hablaba yo con las damas. Este fue un tema que desarrollamos. Y la Biblia dice que Él vino a... Vamos a quitar esta parte y vamos a dar este tema, que tenemos un versículo bíblico para hablar. Él vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, abrir los oídos. Okay. Entonces podemos decir que porque no ven, porque no vemos, o no vemos la necesidad. ¿Es así o es al revés? Sí, así está bien. No oímos las palabras, no oímos cuando nos hablan del evangelio, usted no sabe, entra por acá, sale por acá, pero realmente no queda en ningún punto. Usted sabe cuando muchas veces cada uno de nosotros nos han dicho y nos han aconsejado y no ha pasado nada en nuestra vida y seguimos adelante. Eso es porque estamos en un punto así, ¿no? No oímos. Y 3, porque no entendemos. No entendemos para qué arrepentimiento, yo no hago mal a nadie, yo no le... No. Entonces, como con estos 3 temas tendríamos un soporte bíblico total, pues tendríamos eso, ¿cierto? No entendemos. Entonces, mis mismas preguntas me dan la solución, ¿cierto? Entonces, si yo no veo, no oigo y no entiendo, entonces, ¿cuál será la solución? No me diga Cristo. Cristo. Empezamos con el primero, que es porque Él vino a dar libertad. Pero voy a hacerlo no aquí, sino aquí. Vista, perdón. Vino a dar que pudiéramos oír, ¿no? Vino para que pudiéramos oír. Y 3, cuando Él nos ayuda a ver y a oír, ahora podemos decidir, que es cuando uno ya entiende. Él nos ayuda a entender. Y entonces luego tenemos que buscar una culminación. Y la culminación puede ser otra historia, tanto personal, secular o bíblica. O el resumen, una explicación más concreta de esto que usted está dando aquí. Es un ejemplo, pero usted también podría tocar, como dijo el hermano. ¿Ya copiaron esto si lo quieren? Sí. Si no, yo lo puedo borrar. Entonces, digamos que a todas estas cosas le tendríamos luego una base bíblica, desde luego. ¿Okay? Una pregunta. Dígame. ¿El problema y la solución tiene que ser discriminado por el versículo bíblico que digamos? No, pero sí necesitamos un soporte bíblico, no podemos inventárnoslo. Pero es el que discrimina el problema. No necesariamente, lo que pasa es que a medida que vamos estudiando un tema, encontramos el soporte bíblico. Porque hay muchas cosas que los científicos dicen descubrir ahora, pero cuando usted las estudia ya las encuentra en la Biblia. Entonces, cuando encontramos el problema, vemos que la Biblia ya nos habla de algo acerca de eso. Entonces, a medida que estudiamos, ya sea psicológicamente, genéticamente o lo que sea que hayamos visto, luego buscamos en la Biblia y veremos que tenemos que hacer un soporte para esas cosas. Pero antes de desarrollar lo que es el problema o la solución, tiene que estar hecho el versículo bíblico, ¿verdad? Sí, porque tenemos que, cuando siempre empezamos, usted sabe que siempre empezamos
con el texto bíblico, que es lo primero que leemos, porque lo que cambia no es nuestras palabras o psicología, sino la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios bien aplicada es lo que hace el cambio. Entonces, ¿qué necesitamos? Lógicamente necesitamos un soporte bíblico para decir que esto es algo que está en la palabra de Dios. Porque si no, entonces terminaríamos hablando como psicólogos con nuestras afirmaciones y nuestras teorías, y no estamos enseñándonos a nosotros mismos, sino a Cristo, ¿cierto? Entonces necesitamos siempre un soporte bíblico para lo que queramos hablar. De hecho, aunque Dios, en la palabra de Dios no se profundice en muchas cosas, pero por ejemplo, la Biblia dice que todos los que gritan, hablando de gritos, entonces si yo quisiera hablar de no gritar, tendría que estudiar exactamente el por qué se grita. Usted sabe que el grito, las personas que gritan solamente el grito está aquí, en la punta, pero la raíz es otra. Y generalmente se ha dicho que la raíz del grito está en la ira y no en el grito. ¿Por qué? Porque la ira, que es lo que está abajo, hace que la persona pierda el control y empiece a experimentar otras acciones. Entonces, esto la Biblia tal vez no lo explica, pero sí explica la gritería como algo que tenemos que abandonar como cristianos. Pero porque Dios sabe que abajo de esa ira es solo la tapadera, por ejemplo, por decirlo así, de una ira. La ira puede ser producida en cada vida la ira puede ser haber sido producida por alguien, por algo. Entonces se tiene que ir desglosando esas ramificaciones. Entonces por eso esas enseñanzas son demasiado extensas y hay que concentrarnos en puntos neurálgicos, más no en toda la ramificación, porque no seríamos capaces de escribir casi un libro, aunque sea pequeño, sobre un mismo tema. Entonces, hagamos como estamos haciendo ahora. Sigamos con el arrepentimiento por orgullo, con el mismo problema, ¿no? ¿Por qué? Porque somos orgullosos. ¿Por qué más podemos no arrepentirnos? ¿Por qué más? La vanidad, hermano. Por la vanidad. Bueno, el orgullo está dentro de las ataduras. Sí. ¿Qué más? Por el miedo. Por el miedo. Al cambio, La responsabilidad. La falta de compromiso, ¿puedo ponerla ahí? Miedo al compromiso. Ok. Entonces aquí, si tenemos orgullo, entonces podemos decir, tenemos que desarrollar cada punto. A veces si su solución, yo les explico esto, a veces la solución la podemos dar justo después de los puntos. Ustedes vieron al pastor dar este esquema el domingo cuando enseñó del ayuno, pero él daba solución al mismo tiempo que el punto. Cuando decía que para qué servía el ayuno, usted vio que él fue dando punto y desarrollando punto. Punto y desarrollando punto. Y si porque no presenta él esto primero y luego otra cosa, depende, en mi punto de vista, porque por ejemplo, si yo tengo este punto y mi explicación solo ocupa 2 líneas de explicación, no es muy extensa la explicación, puedo hacerlo justo después de explicar la solución. No quiero que se pierda. O sea, se puede directamente dar problema, solución, Problema, solución, pero depende. Por eso digo. Y está combinando presentación y aplicación. Sí, de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Pero si es corto, pero si usted necesita 2 páginas y media para cada punto, la gente ya ha perdido el hilo del punto. Entonces, si es, por ejemplo, usted quiere desglosar el orgullo con todas sus vertientes, se va a tomar toda la predicación. ¿Sí me entiende? Entonces tiene que ser muy genérico en las cosas, no más de, para 25 minutos, una explicación breve, concisa, clara y específica. ¿Qué podríamos decir que es la solución del orgullo?
¿Cómo la solucionamos? Abandonando el orgullo, pues eso me era así de fácil. Reconocer. Ajá, pero la raíz del orgullo. La raíz. Hay que ir a la raíz del orgullo. Porque ese es el verdadero problema. No reconocer. El orgullo viene producido cuando una persona o tiene un alto concepto de sí exagerado, o cuando se le ha hecho un daño y cree: yo no me voy a dejar nunca más de nadie, usted no tiene por qué opinar en mi vida, y usted no tiene por qué meterse. Entonces esto viene de daños, Entonces la persona blinda su vida, o sea, blinda su vida bajo esta caparazón que es el orgullo. Entonces ahí es donde tenemos que llegar. Sencillamente vamos a ir a la raíz, que es la solución verdadera. Pues si le damos paños de agua tibia, abandonen el orgullo. Sí, eso es muy fácil decirlo. Y le van a decir amén. Desde luego. Pero ese no es la solución, de verdad. No es una solución. Hay que encontrarle solución a esto, hay que encontrarle solución a esto, hay que encontrarle solución a esto. Pero soluciones reales, que se puedan explicar. ¿Entendieron? Sí, pero por ejemplo, la Biblia dice que el Señor Jesús era manso y humilde. Usted puede traer a colación ejemplos bíblicos, pero realmente llegar hasta el problema hay que bajar mucho más. Y pienso yo que hay cosas que ya hay que estudiarlas hasta con libros alternos. Desde luego, por eso digo que es que el trabajo esta es una forma sencilla de hacerlo, pero cuando entramos en algunos temas hay que limitar esto a un problema y una solución, limita todos sus rangos de búsqueda, porque es que si usted empieza, ¿y cómo empieza? ¿Y qué le hago? Y entonces lo amplía tanto que al final no sabe por dónde coger la culebra. ¿Sí me entiende? Porque al final dice: oh, Dios mío, es que esto es muy duro, es muy difícil de armar. Pero si usted lo resume en un problema y una solución, lo va a resumir a tal punto que usted se concentre en lo único que usted necesita enseñar. ¿Cuál sería dentro de estos puntos el más importante del problema del arrepentimiento? Las ataduras, desde luego. Entonces, porque el orgullo va a ser un proceso en la vida del cristiano de irse quitando. ¿Por qué? Por todas las patas que tiene. Porque usted puede decir que el orgullo viene no por herencia, sino por crianza. Depende del tipo de crianza, depende de los daños de los demás, o sea, exteriores. Ajá. Depende de, ¿qué más? De la autoestima, pero la autoestima tiene otras cosas. Sí. Y el yo, por ejemplo. No, a veces es el medio donde uno vive, el racismo que vive o la forma en que le han tratado. Por ejemplo, cuando nosotros los latinos llegamos aquí, en nuestros países nunca nos hemos sentido raros, porque era nuestro país, ¿cierto? Claro, entonces cuando llegamos a un país extraño donde la gente te mira raro, donde te hace sentir ese inmigrante que eres, que tú eres un inmigrante que no es, ya tiene otros añadidos. Ya sea, por ejemplo, el hermano porque es negrito, pero los colombianos porque somos los cocaineros del mundo. Y es la verdad. Entonces, donde quiera, por ejemplo, es muy difícil, ahora no tanto, pero años anteriores, y tal vez solo lo vivimos los que somos colombianos. Es como un estigma donde quiera llevamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo he llegado de Colombia muchas veces, nos espera casi el ejército en la puerta. De verdad, yo lo he vivido así, con gente, con militares con armas, con un pasillo entero de gente, de militares, por este lado y por este lado, esperando los que van a salir del avión. Y tú dices, bueno, ¿es lo que es? Pero eso solo pasa en determinados países. Eso solo pasa en determinados países, no pasa en todos los países. Entonces, en ese momento, eso hace que te vas volviendo como más orgulloso, te vas blindando de una forma en que usted ve que a veces los colombianos sufren mucho de autoestima alta. Y por eso es que el patrón siempre los ataca, porque son crecidos.
Pero ¿por qué son crecidos? Por esto mismo, por tanto daño que se ha vivido ahí, que se le va diciendo que usted no es un nadie, que usted es un este, y la gente no quiere vivir así, la gente no quiere ser el pobre, no quiere ser el sirviente, entonces se genera cosas en la cabeza. Pero bueno, que si ponemos así, esto se va muy largo. Pero, ¿y qué más podemos decir? La autoestima, pero por ejemplo, el orgullo solo daría para otra enseñanza. Solo el orgullo. Entonces, como solo hay que tratar los puntos neurálgicos de un mensaje y concentrarse en lo más importante, y lo más importante de aquí, la atadura. Porque la atadura hace que no veas, que no oigas, que no entiendas. El demonio que ataca tu vida es el que te mantiene bajo el entendimiento de que no necesitas como un arrepentimiento. Ese es. Y eso es, en este tema, esto es muy importante. Claro que sí, esto son cosas importantísimas, pero si usted se le gasta el tiempo dando esto, aquello que realmente es importante, lo dejó pasar. ¿Y cómo podríamos determinar que es importante? Siempre el orden de prioridades va a depender de lo que usted quiere tratar. Porque las prioridades tienen que ver, si yo voy a hablar de perdón, tendré que ver dentro de esto cuál será mi prioridad del perdón, ¿no? Lógicamente, eso tiene muchas patas que hay que ir estudiando, ¿no? Y a medida que lo va estudiando le van saliendo. Acuérdense, no extender demasiados puntos de problema, porque contra más problemas, más largas las explicaciones. Básicos, cosas básicas, pero útiles, certeras, no irse por las ramas. Eso fue el orgullo, como el arrepentimiento. Usted le puede sacar aquí 5 y 6 y 7 cosas y eso a la larga le va. Solo en la explicación de los problemas le fueron los 20 minutos. Ya no dio, como dijo una hermana, es que ya la iglesia tiene muchos problemas, entonces solo la solución. No, hay que solamente los saludos hechos los 20 minutos. ir a lo clave, a lo básico, a lo importante. Pero, ¿Okay? Entonces, si nuestro mayor problema son las ataduras, las vamos a dejar o de primero o de último. Depende, porque si usted lo quiere tocar primero porque es lo más importante, o lo deja de último para extender más su explicación, porque es lo más importante. De todas maneras tendría que ver relacionado con qué pasaje de la Biblia lo escogió, para Claro. que usted en la presentación desarrolle el mensaje, la historia, y en la aplicación Exacto. desarrolle los problemas. Lo que pasa es que si no es una historia bíblica del arrepentimiento, pues no la tiene que asociar tanto con una historia bíblica. Si es una historia personal o secular, pues la puede buscar que se le asocie a lo Pero que entonces, usted ¿usted quiere. cómo desarrolla la presentación? ¿De dónde la saca? Por eso, si usted se la acomoda, porque usted puede buscar una historia que se le acomode a lo que usted quiera, por eso la busca. ¿Sí o no? Claro, porque si es una historia secular, porque la gracia sería buscar el problema en la Biblia, de Pero alguna eso es cuando manera, es bíblico. de alguna manera. pero y eso es cuando usted escoge esta parte, la Biblia. No, pero la introducción es diferente a la presentación, ¿no? Por eso, pero es que la introducción puede ser historias personales o seculares o bíblicas. Entonces, si yo no quiero basarme, tengo un texto bíblico que quiero tocar, pero yo me busco una historia que me vaya bien para lo que yo quiero, entonces ya pega, porque yo la busco específicamente con esto. Ya si es una historia personal, pues, más fácil todavía, porque usted mismo sabrá qué ha vivido y en qué manera usted ha visto estos puntos en su vida desarrollados, machacados, como usted mismo era ciego, como usted mismo era duro, como todas estas cosas, y como hasta el momento en que Dios rompió las ataduras fue que hizo la diferencia. O sea, la historia personal en una historia de arrepentimiento es muy útil, porque ¿quién va a refutar su historia personal? Nadie va a refutar. La historia bíblica sí que tiene que enlazar absolutamente con todo. Sí, tal vez es la más difícil, pero a la vez más fácil según qué cosas, porque encontrar a veces historias seculares que le peguen a todo lo que uno quiera, eso es complicado, muy complicado. Una pregunta, por ejemplo, en cuanto a eso, bueno, tengo dos preguntas. Pienso que en relación a eso, personalmente, en mi vida y en lo que yo he recibido de parte de Dios, cuando una persona involucra su propia historia personal, para mí tiene un efecto totalmente diferente
Porque claro, me está hablando una persona que está en el tiempo, está en el mismo ciclo, con las mismas vivencias Claro, y puede superar muchas cosas. Depende del tema. Pero, a ver, lo que cambia la vida de las personas es la palabra de Dios. Lo que pasa es que usted pondrá su testimonio en la aplicación. Usted no puede poner su testimonio en la presentación. No, en la aplicación no. Yo la pondría o en la culminación o en la introducción. Yo no la pondría en la aplicación porque para mi forma de hacerlo, yo busco la solución de los problemas en la aplicación. Pero es que mucho, que cada uno puede hacer su verdad. es que muchos usan su historia, su forma su testimonio, pero lo dan allá para continuación. La combinación. Es que yo lo haría así, lo que pasa es que depende de qué. Por ejemplo, si yo arranco con una historia bíblica, recuerden que la introducción se trata de llamar la atención de la gente, de que le presten atención. Entonces es verdad que cuando usted empieza a contar, ya sea por una raíz de chisme que tenemos todos dentro, ponen más cuidado. Nosotros. Bueno, nada, vale, esto es solo las mujeres. Pero es verdad, cuando alguien cuenta algo personal, la gente pone mucha más atención, porque ahí es una vena como de ¿qué le pasó? ¿Y qué le ocurrió? Bueno, lo que sea, ya no sea solo para criticarlo, sino solo por saber. Entonces, la historia personal es muy llamativa en la atención de la gente. Entonces, si logras que la gente no desconecte aquí, puedes presentar mejor estas dos cosas. Porque es que para eso es la introducción, para que la gente se quede ahí, para que la gente preste atención a lo que vas a decir. O sea, ahí es como el dicho colombiano que dice: del desayuno se ve el almuerzo. Si la historia es buena, entonces lo que sigue está interesante. En principio debería estar interesante. Claro. Hay situaciones donde la introducción es buena, pero la presentación y la aplicación no Eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que eso es el daño que nosotros hacemos y no plantear bien las cosas. Buscamos una buena. Historias buenas hay muchas y de muchas maneras, pero hay que plantear bien estas dos partes, porque es lo que está en la comida. Esto es solamente ayudar a la gente a conectar contigo para que te preste atención. Esto solamente sirve para eso, porque es la antesala a ganarte esa opción de exponer estas dos cosas. Es una parte primordial muy importante. Ajá, por eso es tan importante esta, porque la gente empieza a relajar y de hecho, una vez que como personas dentro de la iglesia se va ganando a la gente, cuando tú subes al altar, la gente quiere escuchar. Pero cuando no, entonces suben y usted ve que hay gente que sube y todo el mundo sigue como si nada. Ay, es el hermano. Sí. No, que no le prestan atención, que no se callan, que están hablando como si no hubiera nadie allá hablando. Entonces es importante que se trabaje tanto abajo del altar como arriba del altar. ¿No? Cuando uno trabaja con la gente abajo, codo con codo, ayuda con ayuda, con un buen carácter. No voy a decir que usted algún día no pierda los papeles, pero si pierde los papeles, pues pida perdón. Eso le va a engrandecer. Eso le va a engrandecer. No le va a hacer distinto y no porque usted haga una cara más seria quiere decir que la gente va a estar más contenta con usted. Aquí en esta iglesia es posible que no, porque nuestra referencia es nuestro pastor y nuestro pastor es una persona muy dinámica y es una persona muy agradable, es una persona muy risueña. Entonces ese es nuestro punto de mira de absolutamente todos. Entonces todo el mundo quiere que todo el mundo sea como él, ¿sí o no? Eso es verdad. Entonces cuando ocurre que tenemos la abajo, somos muy ogros, muy toscos, pero la gente no conecta. Entonces cuando tú subes al altar, complicado de conectar. Una pregunta, y en el caso de cuando se plantea un problema, una solución y un ejemplo real. Un problema, una solución y un ejemplo real. Es así para mí es así de práctico. Luego ya, esto es práctico de armarlo, luego de darlo es otra historia. Eso es otra historia, esto solo lo va a dar la práctica. La práctica te va a dar el manejo. Vas a saber cuándo se alza la voz, cuándo no se alza la voz, cuándo enseñas con más calma, cuándo puedes hacer esto. Esto solo lo va a dar la práctica. Y ahí es donde entramos. Es imposible darla solo en la iglesia. Para eso ustedes tienen unos preciosos grupos de crecimiento donde ustedes pueden ir y practicar.
porque no puedo decirle, mire, yo se los decía a las esposas de los ministros, hay gente que me considera una buena predicadora, y yo creo que estoy en un proceso de mejora, porque yo, a diferencia de otras, creo que soy más maestra que predicadora, entonces tengo que aprender a ser versátil. ¿Y por qué he tenido que aprender a ser versátil? Porque a veces cuando he tenido que hacer cosas nacionales, la gente no se puede pagar una predicadora y una maestra. Entonces quieren que tú seas las dos cosas, que tú vayas y prediques, pero también que enseñes, porque no se lo pueden permitir. Y tú, como directora, no te puedes permitir tampoco eso. Entonces tienes que intentar ser versátil en las dos cosas, poder predicar y poder enseñar. Pero mi mejor versión de esto es siempre hacer esto, aunque predique o enseñe. Porque es dar algo siempre, es intentar dar algo siempre. Prediques o no prediques, siempre dar algo. Porque la gente cambia es a través de la solución de las cosas. Si tú le cuentas solo que eran unos perdidos, que sin Cristo no somos nada, que sin Dios todos van a decir amén, 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 pero solo lo dejaste perdido y no le explicaste por qué tú estás en esta condición, por qué tú no has podido arrepentirte, por qué tú no has podido recibir el Espíritu Santo, por qué tú no has podido hacer estas cosas, porque tú solo le cuentas lo que tiene, pero las soluciones son, deje el orgullo. No, pues eso fácil de decir, difícil de hacer. Entonces hay que explicarle a la gente porque a veces no podemos abandonar el orgullo, porque a veces nuestra vida no cambia porque tenemos ataduras, porque a veces tenemos miedo al compromiso porque somos inconstantes en nuestros caminos y no queremos un miedo al compromiso, porque no queremos ir a veces a la iglesia siquiera porque decimos que allá me compromete esa gente y luego de allá hay que le sacan a uno el dinero, tiene que estar todo metido en la iglesia todo el día y uno pierde su vida personal. Y luego, aparte de eso, en el caso de las mujeres aún más tremendo, porque el problema es que muchas mujeres llegan a la iglesia y se descuidan en su aspecto personal y entonces las mujeres del mundo cogen y dicen, yo no quiero ser cristiana porque mire cómo se vuelven las mujeres allá. La mujer era bonita, era arreglada, era no sé qué. Claro, entonces eso hace que haya una controversia entre ellas y vio ese compromiso porque no le muestran otro tipo de compromiso, porque no hay. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir mirando, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar mejor ese tema? Y la culminación, pues, puede ser, el resumen de eso puede ser una historia que se aplique muy bien. Generalmente cuando uno termina problema y solución, pues da un resumen del problema y solución, ¿no? Y luego le hace como, en medio del resumen, encuentra una historia que se le va como anillo al dedo, o ya sea su historia personal, o una historia secular, o una historia bíblica. Por ejemplo, la del hijo pródigo casi sería cabal a esta. Casi, porque por orgullo no volvió a la casa. Porque hasta que no se vio, pero era porque estaba allá. Claro, o sea, el hijo pródigo le va casi como anillo al dedo, o sea, bíblicamente estaría ahí. Y la diferencia de él no era porque tuviera una mala crianza, ni tenía daños que le hubieran hecho, ni una autoestima, sino que era orgulloso, no quería ceder, él quería mostrarle a su padre que había hecho bien las cosas, pero ya no tenía con qué. ¿Sí me entiende? Eso sí ya es orgullo. Entonces, hay historias bíblicas que le pueden pegar, tal vez el compromiso no, tal vez miedo al compromiso puede ser en que no quería ser más sirviente de su padre, que él quería ser autónomo, como cuando usted ya no quiere ser su propio jefe, ¿cierto? Todo ese es el sueño de casi todos los seres humanos y sobre todo los hombres. Quieren ser su propio jefe porque no les gusta estar mandados de nadie. ¿Cierto que sí? Amén, amén. Ay, qué poca sinceridad. Bueno, ahí le pega. Bueno, el autónomo Bueno, veamos otro ejemplo claro. Vamos a buscar otro tema y vamos a hacer otro ejercicio para que lo podamos ver un poquito más. A ver, alguien que me diga un tema. Santidad. Santidad.
Especifica. Eso, qué santidad. La vestimenta de la mujer. Eso es enseñanza. Eso es enseñanza, eso no es una predicación. Eso es una enseñanza, no una predicación. Es una enseñanza. Predicar Digamos es que el una cosa, arrepentimiento la enseñanza. que mostramos es una predicación. Usted no puede dar arrepentimiento en forma de enseñanza porque la gente, sobre todo está dirigido a la gente nueva, se aburre, se duerme, usted lo da muy claro. Otra cosa que quiero enseñar es las curvas de la enseñanza y de la predicación. Estas serían las curvas de una predicación y estas son las curvas de una enseñanza. ¿Por qué son así? Porque aquí no hay amenes, no se levantan, no se ponen en pie, no gritan gloria a Dios, en normalidad. En esta iglesia no es tan así porque nuestro pastor enseña y predica la mayor parte de veces, entonces es capaz de levantar estos picos estando haciendo exactamente esto. O sea, cuando uno se enseña a esto, es más fácil pasar de esto a esto. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Porque todo predicador que Dios empieza a usar tarde que temprano tendrá la batalla con el orgullo. Tarde que temprano tendrá su propia lucha con el he hecho un gran trabajo, soy un gran predicador, soy una buena predicadora. Y tarde que temprano va a llegar y esa va a ser una batalla que usted tenga que librar y que Dios le ayude y tenga buena gente a su alrededor y le ponga los pies sobre la tierra. Eso depende mucho de la gente que anda con esa gente le ayuda. Por eso la Biblia dice que son mejor dos que uno. Así que los solteros casan. ¿Por qué? Porque la esposa le puede dejar bien claro que no ha sido tan así. La esposa es la más sincera, que no tiene nada que ganar ni perder con usted. Y quiere que sea lo mejor. No, usted sí que fue por los cerros de Úbeda, dijo esta palabra maldita. Dijo la misma palabra 50 veces. Mi esposo me dice a mí que yo soy su mayor enemigo. Que hay que coger una que no sepa leer. Que sea sorda más bien. Que sea sorda. Pero de pronto Dios la coge y habla también a través de ella y trata bien. Como al burro. Le explico. Ay, hermano, los burros Entonces, también hablan. este sí tanto. Entonces, cuando uno se enseña esto, cuando uno empieza enseñando, se acostumbra a que no recibe tantos amenes ni glorias a Dios. Entonces es más fácil pasar de aquí a acá, porque no tiene dependencia. No tiene dependencia, no necesita. Ustedes siempre enseñan y la gente se queda callada y le pone cuidado. O se duerme, o lo que sea. Entonces, esta parte es la más complicada de hacer porque enseñar bien es un reto, un gran reto, porque hay que saber explicar, mantener a la gente despierta, porque la gente no está, amén, gloria a Dios, sino que mantienen todos quieticos, como en esta línea. Pero la predicación es aquella que tiene esas curvas, y esta curva de acá, donde la gente se pone de pie, donde la gente dice amén, gloria a Dios, aleluya, habla de lengua, se llora y todas esas cosas. Entonces, cuando uno aprende que esta curva existe, le enseñan a uno en la predicación que cuando usted llega a este punto de aquí, que la gente se le pone pie, luego lo que sigue siempre es el descenso. Me mira con una cara toda rara. No, siempre existe un descenso. La gente se sienta, se calma y vuelve y escucha. Es esta parte, descenso. Y usted vuelve y remonta otra vez y los sabe levantar y otra vez. Fórmula 1. El Tour de Francia. La montaña rusa. El Tour de Francia. ¿Okay? Entonces, así. Entonces, cuando a uno le enseñan esta curva, uno le enseña como predicador que es mejor que acabe aquí y no aquí. ¿Sí me entiendes? Si usted está en su predicación, está en medio de la predicación y está todo el mundo, gloria a Dios, pero usted ya sabe que está aquí y que lo que sigue es esto, mejor acabe aquí. Porque aquí ya hay una predisposición de la gente, una predisposición espiritual, hay una predisposición de la persona. Entonces, si usted acaba aquí,
va a morir Sansón y todos los filisteos sin nada, sin nada. Entonces es mejor que acabe en esta curva y le haga, se ahorre todo lo que le queda. Por eso muchas veces usted ve que a veces ocurre que el pastor, otros predicadores dicen, no, pongámonos de pie porque yo siento, y no es por esto, sino porque de verdad el mover del Espíritu es tan fuerte que apagarlo solamente para terminar no valdría la pena. Las 4 horas. Porque lo más importante de eso es la administración del Espíritu Santo. Entonces lo mejor siempre será acabar aquí y no aquí. ¿Sí me entiende? Entonces, si ya tiene toda la gente de pie, déjela de pie. Dígale, hermanos, pongámonos de pie por los que hacen falta. Hace un resumen. Así. Un resumen, otra prédica. O da la historia con la que iba a terminar. Ya todo el mundo de pie. Y que sea lo que Dios. No se duerme, es una buena táctica. Pero cuando lo hace poner de pie, que sea un resumen, no otra prédica. Una introducción y la presentación. Sí, sí. Tengo que parar y Como nos pasó con uno que nos tuvo 1 hora y pico de pie. Madre mía, menuda culminación. Los Mendoza, los Mendoza. Los Mendoza. Una pregunta, y por ejemplo, en el caso de una enseñanza de la iglesia que son 25 minutos, por ejemplo, el tiempo destinado para tener un pequeño esquema también de tiempo, en introducción, ¿cuánto tiempo, presentación, aplicación? Porque yo una vez contabilicé, por curiosidad, alguien la introducción y Se gastó todo el tiempo. Dígalo. Tiempo en las propagandas. Yo veía que pasaba el tiempo y pensaba, uy, está tardando. Yo le digo 15 minutos. Gracias. Ana Catalina, yo le digo que fueron 15 minutos de la introducción. Voy a explicar algo. La No. introducción Andrés no vino. depende. hermano. A veces, si tú tienes un tema muy complicado de dar, necesitas una buena introducción para poderlo explicar. Si no lo explicas bien aquí, ya están perdidos aquí. No, pero el problema fue que la introducción fueron saludos y una cosa y otra y lo Si que... lo canta, si ese día lo canta. Algunos 15 minutos entre saludos y lo que... Claro, pero entonces eso ya no es una introducción del mensaje, es una introducción. Claro, pero si usted tiene 25 minutos y se tira 15 pues será que es saludando... que no tenía nada así. del predicador. Puede pasar que usted haga tiempo y diga, Señor, ciérrele los ojos y arráncalo. Puede pasar. No, pero en normalidad yo pienso que si uno hace su trabajo en sí, si hace uno su trabajo, Dios le va a respaldar. Si usted prepara su trabajo y su vida le respalda, Dios va a hacer. No necesariamente tiene que ser a gritos. No necesariamente a gritos. Dios también puede trabajar en esto. Dios también puede trabajar en una enseñanza bien dada, en un momento donde la palabra le entra a uno, pero suavecita, pero que hay como el serrucho, ¿no? Ese que tiene doble corte que entra y cuando sale también corta. Entonces, no necesariamente tiene que ser siempre a gritos, pero la persona que se enseña esto, luego le queda muy difícil esto. Porque está queriendo, se siente, usted no dice que hay personas que le dicen enseñe y termina predicando. Amén. Porque no es capaz de mantener esta línea. El de ayer. Yo le estuve escuchando. Él enseñó predicando. Entonces es importante, ¿por qué? Porque uno Y se no muchos pueden enseña hacer eso. uno se enseña al gloria a Dios, al amén, y luego es como una cosa adictiva. Se siente vacío. Se siente vacío si no lo hace, entonces no puede desarrollar esto, pero también le puede hacer falta esa base para poder hacer esto. Igual no sabe hacerlo, igual solo sabe hacer una predicación. El problema de la predicación es que tenemos este punto, que las predicaciones muchas veces son esto, 10, 20, ¿ok? ¿Y qué quiere decir esto? Que a veces empezamos 10 minutos con una verdad bíblica, a la que si usted dice amén, gloria a Dios, y usted dice Jesús es Dios, amén, Él es santo, amén, Él no sé qué, y se gasta 10 minutos diciendo todas estas verdades bíblicas. Y entonces luego pasa al segundo círculo a decir otras verdades bíblicas y otros 10 minutos más diciendo otras verdades bíblicas, y luego pasa otros 10 minutos diciendo otras verdades bíblicas y otras verdades, y se le fue el tiempo diciendo verdades bíblicas sin decir nada. Amén. Y esto pasa mucho a los predicadores.
mucho, porque dicen muchas cosas que son verdad, que son reales, que son bíblicas, y por lo tanto no podemos decir que no es de la Biblia, pero que no dijo nada. Que no dijo nada, no dio un problema, no dio una solución, no explicó nada, nada. Solo nos hizo levantar todo el tiempo. Recordó lo que está en la Biblia. Porque todo es Biblia. Todo es Biblia. Entonces, si es Biblia, pues lógicamente a lo que es bíblico, a lo que es real, pues uno le va a decir amén. Si usted me dice que Jesús es santo, yo voy a decir amén porque es así. Que Él es bueno y sus misericordias son para siempre, amén. Y si nos habla de prosperidad, ¡ja! Más que estamos de pie, pero ya no así. Mire, esto se convierte en picos aquí. O sea, en vez de tener una curva, todo está aquí. Porque eso nos encanta. Nos encanta que nos diga que Dios nos va a bendecir, que sus promesas son fieles, que Él va a estar con nosotros. Pero decir todas estas cosas son verdades, ¿sí o no? Amén. Pero no nos dice, y las consecuencias de no hacer las cosas. Y si no somos fieles, ¿qué consecuencias va a traer? Porque yo tengo aquí un problema y una solución, pero aquí puede ser una promesa y la consecuencia. Por ejemplo, ¿no? Exacto, yo tengo una promesa y si no la cumplo, las consecuencias. Y que Dios también nos va a bendecir, depende de nuestra obediencia, no es a todos, aunque hay promesas, pero depende de nuestra actitud. No, y las promesas casi todas, lo que casi nada, no lo explican, pero las promesas casi todas están amarradas y ligadas a otras acciones. Lo que pasa es que decir las promesas están ahí. Pero la Biblia dice que para poder obtener esas promesas, la mayor parte de eso hay que cumplir. Sosténgale la mano. ¿Y él enseña predicando? Usted en Mendoza. Lo que debería ser. O sea, por eso yo digo que esta estructura yo la podría, o sea, intento usarla hasta para predicar. Dar algo, siempre algo. Perdón, lo digo porque anoche tuvimos, para mi manera de haber entendido hasta el día de hoy, el hermano que ayer enseñó, enseñó predicando. Sí, ok. Si usted puede definir los puntos, no importa si lo hizo así en altos y bajos, pero que deje algo. Que usted entienda. Se ciñó completamente a la enseñanza, o sea, estuvo muy bien. Ok, bueno, entonces yo no lo escuché. Yo estaba preparando ya más cosas, muchas cosas que hacer. Pero lo importante no es si va a alzar o bajar la voz, sino si va a dejar algo. Si va a dejar algo. Porque muchas veces tenemos a nuestro pastor y, por ejemplo, no solo nuestro pastor, sino que en verano aquí no se puede predicar en tranquilidad y calma, porque la gente se duerme. Ni largo. Tiene que ser vivo, rápido, y pero preciso. Que deje algo. La mayoría de los que venimos a escuchar un mensaje, venimos con la expectativa de escuchar algo que necesitamos. Ajá. Una solución, una palabra. Ajá, una claro, solución. como lo que usted está diciendo, hay predicadores que dicen todo lo que está en la Biblia que es verdad, amén, Dios no va esto, pero no nos da una solución. A ver, se queda a uno, necesidades. se queda uno como, bueno, Me hizo falta. Me hizo falta. Y nuestra iglesia, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos tantos invitados de fuera, sino casi todos son nuestros propios invitados. Entonces nosotros debemos intentar hacer un buen trabajo para que la iglesia siempre coma algo que coma. Bueno, empecemos con la santidad. Mana Claudia, ¿usted qué opina de lo que le voy a preguntar? Por ejemplo, yo noto que hay una parte que se pierde mucho tiempo, es cuando pasan al predicador y claro, recibámoslo con un aplauso y empiezan a aplaudirle. Entonces yo creo que a veces como por esa humildad que uno dice, bueno, no es para mí, es para el Señor, y se tiran 5 minutos, aplauda al Señor. Entonces son 5 minutos que se ha perdido el predicador de tiempo. Eso es algo muy importante. No es para mí, aplauda al Señor, pues ya sabemos, pero a veces es por la humildad. Sí, es verdad, hermano, pero eso tiene que ver mucho con cuando usted tiene un mensaje. Usted tiene carga, usted sabe que tiene muchas cosas que explicar. Usted dice, bueno, muchas gracias, vamos a la palabra porque tengo mucho que decir y poco tiempo para hablar. Entonces, depende del tiempo que uno tiene y depende de lo que uno quiere dar, ¿no? Entonces, a veces tiene mucho contenido, poco tiempo, pero cuando usted no tiene tal vez mucho contenido y tiene limitado tiempo, y a veces hay gente que
A ver, no podemos encasillar todas las cosas como en un mecanismo, porque es verdad que a veces uno puede sentir la presencia de Dios muy fuerte antes de empezar la predicación y fuera mucho mejor que sea Dios administrando, aunque sea 2 o 3 vidas que necesitan ese refrigerio, que empezar con una máquina, porque también para estas cosas hay que ser sensible al Espíritu Santo. Claro, pero a veces se vuelve lo que usted dice, como algo vicioso, ¿no? Sí. Siempre me subo, aplaudo al Señor, me subo, aplaudo al Señor. Entonces... A mí me pasó una vez en un culto, en otra iglesia, entre el polo norte y el polo sur, que ahí eran demasiado cuadriculados, o sea, el margen era se predica tanto y aquí se acaba, ahí sí como dice el dicho, pues aquí nos vamos a las 9, usted no sé cuándo acabe, así mismo. Entonces estaba terminando yo la predicación, las hermanas en el altar y nos empezaron a apagar la luz. ¿Ah, sí? De verdad. Y la gente empezó a irse. La gente de esa iglesia empezó a irse. Porque ellos acaban a las 9 y si usted quiere seguir ahí sigue. Pero ellos acaban. Entonces ya cuando tú encierras o armas a una iglesia de esa manera, realmente empiezas a perder el sentido de lo que es espiritual. Tampoco nos podemos profesionalizar de tal manera que no haya una sensibilidad al Espíritu de Dios y a lo que Dios pueda hacer. Es verdad que tal vez usted puede llevar un mensaje muy bueno y tenga carga y lo quiera acabar de dar y lo quiera dar, pero a veces el mejor administrador de estas cosas siempre será Dios. Siempre, entonces nunca se puede perder esa sensibilidad, porque si no nos encasillamos en cosas. Levántese en esto, como una máquina, no, hay que ser sensible también, dar ese margen, ¿no? Sin excederse porque el tiempo, ¿no? Si Dios está administrando, hay hermanos, usted lo pasan y hay gente hablando en lenguas, hay gente todavía quebrantada, hay gente, pues lógico, que usted no va a decir, bueno hermanos, es que el corto es tiempo y no sé qué, no, hay que darle una terminación a esa presencia para que también esos hermanos no causen una distracción a los otros que no están, porque usted tener un hermano que está brincando, hablando en lenguas y usted predicando, le aseguro que es supremamente incómodo, porque uno no sabe al final qué hacer, si seguir, no seguir, si predicar, no predicar, decir que oremos, porque hay que tener como a todos un tanto quietos para poder arrancar de verdad. Porque si no al final los hermanos, las visitas se asustan. Las visitas se asustan, los hermanos se distraen, los espirituales oran, al final tienes la mitad de la población poniéndote cuidado, o menos. Entonces al final es mejor calmar un poco el ambiente espiritual para poder de verdad arrancar. Por eso todas estas cosas hay que irlas manejando. Aprender a manejar, ¿no? Lo que pasa es que eso lo da la práctica, el manejo de la gente, el estar pendiente. Hay algo que uno como aprendiz de predicador debe aprender y es saber, aunque uno no sea el que predica, ver cómo otro lo hace, cómo maneja la situación, cómo maneja el espíritu, cómo maneja la circunstancia o cómo maneja esto y aquello. Eso le da a uno un margen de saber cómo se hace. Hay cosas que solamente puede hacer el pastor, desde luego. Que eso solo lo puede hacer el pastor. El pastor, nosotros no podríamos mandar callar a todo el mundo, tal vez como el pastor manda callar a todo el mundo. Nuestra forma debería ser mucho más suave, agradable, con mucho cuidado, porque la iglesia, esto es como los padres y los hijos. Usted sabe que cuando uno le dejan a un niño y usted lo va a regañar, si usted no es mi papá ni mi mamá para que me regañe, ¿sí o no? Sí. Es así, pues la iglesia es lo mismo. Cuando usted lo regaña y le da la manera saque y dice, usted no es mi pastor. Aunque no se lo diga, lo pierde. Luego no le hace caso. Y sobre todo porque hay que saber hacerlo, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con las palabras, muy cuidadoso con la forma, para que la iglesia igual le respete y obedezca. La iglesia ella sí que se sujeta, pero las maneras hay que guardarlas. Y todos, incluida yo, siempre, porque el pastor es el pastor, el resto de los mortales somos otros. Venga, vamos a la santidad, porque si no esto aquí... Ya salió el tema. Vamos, para que luego vamos a hacer
quedar para la siguiente, que ya empiezan las predicaciones, ustedes tienen que empezar a predicar. Sandra, ¿quiere ser la primerita? No, la última. La hermana Ingrid quiere ser la primera. No, hacemos, dígame, ¿Cuál sería el título de la santidad? el tema, el título. ¿Cuál sería? Porque claro, santidad de la Que ya les digo yo o que santidad me claro, santidad de que la vestimenta de Santa Catarina en general. Es que la santidad tiene muchas Título cosas ahora. que ver. Pues tenemos que educar. En tu cabeza. Depende de la Un árbol en tu cabeza, por ejemplo. Un bosque en tu cabeza. Pero, a ver, vamos a decir, la santidad existe en muchas versiones de santidad, en muchas formas de santidad. Pero la introducción, ahí puede ser una introducción bíblica que nos ayude a explicar cómo eran las mujeres en otro tiempo y la santidad, cómo se veía, ¿no? Esa explicación nos vale porque podemos decir, ¿no? Por ejemplo, la santidad en el Nuevo Testamento no se predicó por judíos, sino por el apóstol de los gentiles, porque los judíos no tenían ese manto, lo tenían los gentiles. Entonces, los judíos, las mujeres judías eran muy recatadas, con una vestimenta muy correcta. Entonces, quien habló de la vestimenta fue Pablo, porque él iba a los gentiles, él iba a todo tipo de naciones, con todo tipo de culturas, donde las orgías eran normales, donde la desnudez era normal, donde, por ejemplo, en Egipto hubo un tiempo donde usaban era fajín y no usaban ni blusa, y iban con los pechos al aire, como en las indias. O sea, es que depende. Entonces, claro, Pablo lo escribió para los gentiles, más no para la iglesia judía, porque ellos no tenían el problema. Entonces, uno puede explicar eso y uno puede entrar explicando, por ejemplo, una buena introducción podría ser la de la circuncisión. O sea, que Pablo dijo que a veces la circuncisión no debe ser solo la exterior, sino la interior, la que, pues tal vez ese texto bíblico nos daría un buen arranque. Y aquí tal vez en vez del por qué o cuándo, dónde, tendríamos que plantearlo de otra forma, ¿no? La santidad en cuanto a el interior y el exterior. Sí, Porque la santidad, ¿cierto? Porque es un tema demasiado extenso.